Tesalonicenses 4, 1 hasta el 3. Primera de Tesalonicenses 4, 1. El versículo 1 al 3. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 3. Si lo han encontrado, le daré lectura en el ¿Lo encontró? Ya, ¿va a leer la hermana? En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cuando nos conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Primero comenzamos esta pequeña clase en el nombre del Señor. Y bueno, primero le voy a explicar. Nosotros cuando empezamos a hacer esto teníamos hasta tiempo ganas de partir una cosa así como para seguidas, porque a veces como que hay temas que solamente son para nosotras y solamente para ellas. Entonces también le explicaba a mi pastor porque en un tiempo quizás se hizo y formó divisiones, pero nosotros no queremos formar divisiones, sino que queremos siempre unir y bueno, somos la iglesia unida, entonces sí sabemos que tenemos que hablar de algunos temas, así que bueno, tuvimos la aprobación de mi pastor y empezamos este trabajo. Y la verdad también quizás no somos la más indicada, que yo veo a que está casada, tiene hijos, están de novia, quizás, pero el Señor nos toma en cuenta a nosotros y Amén. que sea todo en el nombre del Señor, ¿ya? Amén. Que tengan respeto, y porque lo primero que me dijo mi pastor es que esto es la palabra del Señor y es sagrado. Amén. Así que no tenemos que desvirtuar, ¿ya? Como pudieron leer, y también vimos en el tema que, bueno, y el tema se trata sobre el pololeo cristiano. Primero, nosotros tenemos que saber que, bueno, en el principio, ¿cierto? Sabemos que, voy a hacer un resumen, el hombre estaba muy solo, el Señor creó quizás animales, creó la creación, todo lo que podemos ver, pero sí el hombre se sentía solo. Y para ello le creó a una figura idónea para que la acompañara. Y esa figura idónea somos aquí todas nosotras que nos podemos ver. La mujer, que se le fue llamada varón. ¿Ya? Porque venimos del hombre. Gracias a eso podemos decirle al Señor que a veces siempre se forma así como que como la pregunta dice como que hacemos divisiones, que las mujeres somos mejores, y la verdad sí, porque, o sea, no es que sea así, pero quizás tenemos un pequeño don y atribuciones que el hombre no puede, quizás tener hijos, que es una bendición, el hombre no puede. Nosotros sí tenemos esa bendición y así podemos deleitarnos también y ver que el cuerpo, el Señor nos hizo tan perfecto que hizo la mujer idónea para que pudiera procrear, para que pudiera con un pequeño espermatozoide juntarse con un óvulo y hacer crecer una personita y así formar. Entonces, desde ahí podemos ver que el Señor siempre ha buscado el complemento. También podemos ver que bueno, a raíz de todas estas cosas también hubieron grandes mujeres en la Biblia, como Ruth, como Esther, que Esther fue una reina y de verdad fueron grandes mujeres que también hicieron la voluntad del Señor. Ya abocándonos al tema, queremos decirles que, bueno, como sabemos, los tiempos han cambiado. A veces vemos a los chiquititos que son más maduros por la televisión, quizás, por las redes sociales, por quizás querer aparentar otra cosa. O quizás vemos como un objeto o una imagen de la televisión como un ejemplo a seguir. Pero como nosotras como niñas cristianas igual tenemos que seguir
nuestra pauta es que el Señor que vino a dar su vida por nosotros y fue un ejemplo en todo sentido. ¿Ya? Le invito a ver su pauta. ¿Y qué dice? Si estamos empezando nuestra vida adulta, debemos empezarla de buena manera, es decir, cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso, en esta ocasión, escudriñaremos lo que Dios enseña a través de la Biblia y pediremos a Dios que nos permita cumplir con su palabra. ¿Ya? Aquí vamos a proceder con la actividad que la hermana Débora me va a ayudar. Y para que sea más interactivo, vamos a hacer cuáles son para ustedes los aspectos, y quiero que los aspectos positivos. Enfoquémonos al pololeo, en su casa cuando ustedes pololean, los aspectos positivos y los aspectos negativos. Ahí vamos a hacer grupo, ¿ya? Ustedes pero la primera parte acá, aquí en la parte de la primera parte, sí, la primera parte. Y quiero que me digan así, los aspectos positivos del pololeo. Alguien que me diga. Sí, características, los aspectos positivos. ¿Qué cosas positivas tiene el pololeo? Puede ser así como el respeto, Sí, respeto. ¿Qué más? el amor. Amor. Si los dos pertenecen a la iglesia, son compañía para participar en los distintos servicios. Un apoyo. Como sabemos también, existe algo en nuestra sociedad. Nosotros llamamos pololeo, noviazgo y nos casamos, los hijos de Dios. Porque ahora sabemos que en el mundo se convive, existen parejas, que eso no lo aprueba Dios. Pero si bien somos bien informales y usamos más abajo el pololeo, la andanza, que se llama, ¿cierto? Entonces como que primero se conoce una persona, se prueba a ver cómo me va con esa persona y después se pololea. Después si me agrada esa persona se pololea, ¿cierto? Entonces cuando se pololea, así cuando se pololea, ¿cuáles más son los aspectos? ¿Hermana Vi, usted? O sea, igual pensemos en los tiempos antiguos y en los tiempos actuales. Antiguamente, en tiempo antiguo no existía el pololeo. Solamente como existía como ya el noviazgo y listamente para casarse. O sea, ahora como que se ha regido otra cosa, otro elemento. Ahora, muy bien ahora para que hay hartas jóvenes, lo que se conoce como ponceo, como un touch and go, para que nos vayamos entendiendo un poquito. Eso es lo que otras veces, eso es lo que se usa hoy en día. Pero realmente, como cristianas, ¿debemos andar en esos caminos? ¿Debemos andar probando estas cosas? ¿O realmente debemos como procurar cuidarnos? Pensémoslo primero. Nosotros primeramente estamos pololeando con Dios, ¿cierto? Él es nuestro primer fundamento, ¿cierto? ¿Y cómo nosotras somos con Dios? Nos cuidamos para que no tengamos ninguna mancha cuando lleguemos delante de su presencia, o realmente nos preocupamos de andar como jugando. Pensemos en eso, pensemos las cosas positivas y las cosas negativas que nosotros que hoy en día se rigen. ¿Qué más podría? A ver, busquemos algo negativo. Piensen, chiquillas. Yo creo que ya todas como que hemos pegado con el bichito. La parte negativa de hoy en día, como yo lo veo, es el liberalismo. Las niñas se sienten con la libertad de hacer lo que quieren. Dios nos hizo para estar en No la red, respetan no los solo estatutos que ponen sus papás en sus casas, con el objetivo de horarios, multiplicarnos y poblar la horarios de tierra. salida, horarios de Sin llegada. embargo, antes No toman en cuenta la opinión de los demás. bíblico, la respuesta es Eso no. es lo negativo del pololeo, porque Por lo eso tomo como estoy pololando con la libertad de hacer lo que quiera. En la Y Biblia lo positivo, yo le encuentro pololeo, lo cual sería más cercano a un noviazgo más que un pololeo. aprender a comprometerse con la persona que está Pero al llega lado. un momento, ¿cierto?, que se entiende también con la Si bien es cierto, hoy pololea, se lleva bien, tal y tal con otro, la idea es esperar en Dios ¿cierto? ¿Qué te y parece si no nos casamos? cometer el error de tomar y probar porque la
familia, y empieza el noviazgo. el varón va a girar siempre por igual, la mujer siempre va a quedar limitada. ¿De acuerdo? ¿En qué te fijas para escoger Escuchar lo que a dice una polola? es algo muy importante y es lo que yo creo que pasa mucho más en nosotras mismas. El diablo no busca a las personas que están en el mundo, sino que nos busca a nosotros. Porque nosotros nos esforzamos a estar en comunión con Dios. Nosotros somos las que estamos luchando día tras día por esta salvación. El diablo no va a ir a buscar a una persona de afuera porque ya la tiene. Pero a nosotras como no nos tiene, ¿qué nos hace? Nos presenta a lo mejor en el mundo, nos presenta a lo mejor los hombres más lindos, los hombres más guapos, así como, y nosotras quedamos como en las nubes. Pero a lo mejor, si nos damos cuenta, a lo mejor a nuestra simple vista, si nos fijamos en una persona que a lo mejor no es tan agraciada, pero si nos fijamos realmente cómo son por dentro, yo creo que vale mucho más lo que la persona tiene por dentro que lo físico. Pero no podemos solamente quedar Yo creo que soy la más grande. Pero yo les voy a hablar en términos de yo, la que se equivocó y buscó el amor. Porque es distinto tener un pololeo dentro de la iglesia y cuando, como dice la hermana Débora, el diablo le presenta lo mejor del mundo. Alguien a mí sabiamente me dijo, usted buscó lo peor. Lo más malo de la iglesia es lo mejor del mundo. Porque independiente que el niño de la iglesia sea callado, no le guste las fiestas, no le guste salir, es la persona idónea para una niña cristiana. ¿Por qué? Porque todas nuestras desobediencias tienen consecuencias. A la larga tienen consecuencias, o a la corta. Se lo digo yo como una que pololeó con uno del mundo, se casó con uno del mundo, pensando en que yo podía traerlo. No es así. La idea es que en el pololeo ciertamente hay muchas reglas y si el pololo a nosotros no lo respeta en el pololeo, olvídense, no las van a respetar los demás. Es mi opinión. Creo que hoy día yo decía, estaba muy agitada en mi casa, me di el tiempo y dije voy a ir a la escuela. Era por esto, es contarle lo que yo he vivido como hija de Dios, desobediente. Porque yo soy una hija desobediente al buscar en el mundo lo que venía visto dentro de casa. Como un consejo, tómenlo como consejo, porque en el fondo sirve todo lo que sea relacionado en edificar mi espíritu, porque el espíritu que el día de hoy, y sí, que fuera le van a mostrar todo lo perfecto, el hombre de afuera se las va a pintar de mil formas, que no que yo te voy a respetar, que te voy a cuidar, y de repente el hombre del mundo busca cierta cosa y las niñas de la iglesia son tranquilas, relativamente tranquilas, porque también la absorben, pero tienen otro pensamiento, otra crianza. Y es ahí donde tienen que pensar. ¿Quiero la destrucción de mi vida o quiero edificarme y el día de mañana estar con mi esposo ante la presencia de Dios? Sí, a veces se confunde el concepto. Mi pastor igual siempre nos dice que en el mundo nunca nada no tiene que ofrecer, pero eso, él dice, eso es mentira, porque el mundo de verdad tiene muchas cosas bonitas y a veces las puede mostrar bonitas, nos puede engañar y la verdad, en general uno como humano ve todas las cosas por la vista. Y en sí, cuando nosotros hablábamos de la temática, había un dicho que decía el hermano Alfredo que decía que todo entra por la vista, pero para los hombres todo entra por la vista y las mujeres todo por lo que escuchan. Entonces por eso las mujeres, sí, por las palabras bonitas. Entonces por eso la mujer se maquilla para los ojos del hombre y los hombres mienten. Y en realidad son cosas quizás básicas, pero en realidad son así. Quizás por ser hombre o mujer somos muy diferentes. Como mujeres nos guiamos más por los sentimientos. Los hombres son más fríos, calculadores y como que no involucran tanto los sentimientos como las mujeres. Y más aún con hombres del mundo. El Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Y eso en todo sentido, en las juntas que tenemos, en todo. Y si tenemos que convivir con el mundo, ya sea con amigos, compañeros, pidámosle al Señor que nos junte con quizás los más pollitos, con los más que no fuman, que no toman, y el Señor va a responder. Entonces, aún así, igual hay testimonios de hermanas que traen a sus pololos que no son cristianos a la iglesia y son sus esposos y se convierten al Señor.
ojalá que, pero no suele pasar en todos, pero el cambio total lo hace el Señor, no lo hace ni el ser humano, ni siquiera la persona por quien uno viene. Si la persona, si yo soy de afuera y vengo por mi pololo, no tengo que venir por mi pololo, tengo que venir por el Señor. Y Él hace el cambio total. La invito a leer en Génesis 1:27. ¿Encontraron? Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que mueven sobre la tierra, que se mueven sobre la tierra. ¿Ya? O sea, en realidad, no, para las que quizás son más chiquititas, es normal enamorarse. Es normal que nos guste a alguien quizás cuando es chiquitita, es normal. Porque, bueno, primero vivimos una etapa que es la pubertad, y ahí, bueno, quizás estamos en un proceso de cambio, de muchos cambios. Y en general, por lo general, la mujer más se le nota cuando está creciendo. Entonces, por lo particular, no hay que como que tenerle miedo a quizá enamorarse o a quien le guste a la persona, porque es normal del ser humano que nos guste un hombre, y como mujeres, y a los hombres les gustan, o sea, a los hombres les gustan las mujeres y a nosotras los hombres. Entonces, como dice el Señor, también nos dice que también nos mandó a multiplicarnos, bueno, a juntarnos con varón, y nos bendijo desde el momento. Entonces, desde el momento que salieron del huerto, el Señor también sabía que teníamos, porque si ustedes se imaginan, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Ahí tuvieron más conocimiento. Entonces el Señor, al ser expulsados del huerto del Edén, donde en un lugar santo, ellos supieron, ya tuvieron más conocimiento. Entonces el Señor ahí le dijo: multiplicaos, y de ahí nosotros somos hijos de Adán y de nuestra madre Eva. Entonces, como que de ahí, a mí me da la impresión que el Señor, cuando le dijo los bendijo, también como que los casó en ese segundo. Quizás estoy equivocada, pero como que los bendijo así cuando nuestro pastor casa a los hermanos, los bendijo para que se multiplicaran. Pero cuando hay márgenes, ¿cierto? Ahora, llevándolo a la actualidad, se vive un mundo súper libertino, en que ya a los 12 años, quizás menos, es normal tener relaciones, quizás, por ejemplo, andar con uno con otro, ir a muchas discotecas, cosas del mundo que nos llevan. Entonces, para una hija del Señor no debe ser así. Primero, si nosotros tenemos nuestro fundamento concentrado en el Señor, en que si pensamos como señoritas, que el Señor es nuestro amado primero, y como dice, o sea, como se dice, amar al Señor primero, segundo y tercero. Después se ama a la familia, después se ama al esposo, después se ama al pueblo. Entonces, si nosotros tenemos nuestra simiente bien plantada y decimos: ¿quién es mi amado? El Señor. Entonces, el Señor nos va a dar a nuestra persona idónea en el momento que Él lo planee. Quizás cuando niñas, quizás lo único que queremos es pololear o conocer a una persona o enamorarnos y ojalá casarnos cuando es chica. Pero todo tiene su proceso, todo tiene su etapa. Todo tiene su momento y su hora exacta. Y el Señor planifica las cosas. Pero lo que sí, nosotras tenemos que estar con nuestros pies en la tierra y nuestra mirada en el Señor. No, quizás cuando niña vivimos muchos mundos de fantasía, pero si seguimos al Señor primero, yo creo que todas las cosas se van a dar. ¿Ya? Amén. Y aquí es donde seguimos con las preguntas. Realmente nosotros, a ver, síganos. ¿En qué nos fijamos nosotros para escoger a un pololo? ¿En qué nos fijamos realmente? ¿Nos fijamos en el físico? ¿Nos fijamos en qué es lo que piensan? ¿En su forma de ser? Yo creo que todo, por ejemplo, entra por la vista. Siempre yo, por ejemplo, por mi manera de pensar, yo cuando a lo mejor
tenía 12, 13 años, siempre me fijaba, no sé, en el que tenía lente, en si, no sé, tenía el ojo más claro, el ojo más oscuro, si se ponía la uña, si era moreno, si era blanco. Pero después, a medida que pasa el tiempo, uno como que realmente se va fijando que eso no, a uno no lo llena. O sea, eso es como totalmente pasajero. No sé si ustedes se acuerdan, un día jueves, el hermano Damián predicó acerca de esto, predicó acerca de Sansón cuando se fijó en la mujer filistea de Timnat. Y él recalcó mucho eso, que dijo que nosotros como jóvenes muchas veces nos fijábamos en las caras bonitas. Nosotros muchas veces a lo mejor decíamos, ay no, porque a lo mejor uno caminaba chueco, el otro no, que el otro caminaba mejor. Entonces, claro, que era más gordito, que era más flaco, y de repente él decía, nosotros mismos, hasta nuestros mismos papás nos dicen, no, él no es para ti. Y nosotros duramente decimos, no, pero es que mi mamá es muy guática, y como decía la hermana Marianela, es verdad, a lo mejor hoy en día existe mucho libertinaje en contra del pueblo, sobre todo en las personas del mundo, sobre todo ahí porque uno se da cuenta, uno vive el día a día hasta en los matrimonios. Uno dice, oh, yo me voy a casar, pero ¿cómo te vas a casar? Si soy muy joven, ¿qué voy a hacer? No, anda a vivir. Entonces uno dice, pucha, si ellos realmente supieran. Entonces yo creo que esto igual, en verdad, nosotros como jóvenes nos fijamos relativamente en el físico, en la apariencia. Y la apariencia, mucha que engaña. La apariencia es lo peor que uno puede hacer. ¿En qué más? Tenemos que participar. Chiquillos, ustedes, a ver, ustedes que son más jovencitas. ¿En qué se fijaría? ¿En qué te fijas tú de una persona? Que sea de aquí. Pero en cierta forma, ¿qué te fijas? ¿Realmente en el físico? ¿O realmente te fijas en conocer a la persona, en los sentimientos? ¿Y tú, Vivi? ¿Tú en qué te fijas? El respeto está muy ligado al amor verdadero. Es que trata bien. El hombre no se debe Y si el Señor, por ejemplo, nos manda a una persona, a lo mejor que a simple vista así es como así, ¿realmente nos fijaríamos en la persona? Otra pregunta. ¿Realmente estamos preocupadas de tener el respeto y de tener como la gordura de cuidarnos nosotros como mujeres, de estar a lo mejor no con tanto hombre? Muchas veces pololeamos una vez, terminamos y volvimos a pololear con otra persona, ¿cierto? Y no pasa ni siquiera una semana y volvimos a estar con otra persona. Nosotras, chiquillas, como mujeres debemos cuidar nuestra imagen. Una persona cristiana no se va a andar fijando en una persona que, no sé, porque ha pololeado con 1000 personas. Porque a lo mejor va a sonar a lo mejor muy crudo, pero en nuestra iglesia, o sea, en la iglesia puede haber de todo. Eso tenemos que tenerlo claro. Puede haber ovejas buenas y ovejas malas. ¿Cierto? Eso lo tenemos que tener bien claro. Pero nosotras, Dios nos manda a respetarnos, nos manda a seguir su palabra, a seguir el camino y no andar como, a lo mejor va a sonar fea la palabra, pero como andar en libertinaje. No tenemos que andar, ¿qué pasa? No, es que no quería decirle otra palabra, Como pero una cualquiera. exacto, como una cualquiera. Es que en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, la que queda mal es uno. Siempre. ¿Y por qué? Porque en el fondo todo esto, si uno lo ve desde un punto de vista, es machista. Porque miren, nosotros mismas, de repente si vemos las noticias, no sé, una mujer que es golpeada, ¡uy, qué tonta! Pero ¿por qué no fue a denunciar? ¿Que por qué aquí? ¿Que por qué acá? ¿Y por qué nosotras, en vez de criticarla a la mujer, no la apoyamos? Pero el hombre, nosotros decimos, es que a lo mejor, no sé, pues ella lo sacó de su casillo. Entonces nosotras mismas de repente como mujeres, como que le buscamos la quinta pata al gato y al final entre nosotras mismas nos pisoteamos. En vez de nosotras mismas tratar de levantarnos, nosotras mismas muchas veces hasta nos equivocamos. Y por lo mismo que decía Débora, nosotras somos como la imagen, en el fondo, la sociedad. Sigamos la lectura en la hojita, pasamos a la segunda, dice, los hombres principalmente se fijan en el físico,
Las mujeres, por lo general, se las veis para el gesto de caballerosidad y la sensación de protección que puede inspirarnos un hombre hacia nuestra persona. No obstante, en lo interior, nosotras, a pesar de la condición de enamoramiento, debéis fijarnos en los frutos de nuestra pareja. ¿Cuántas veces a lo mejor realmente nos hemos puesto a fijar, o sea, nos hemos puesto a pensar de qué fruto tendrá este hermano? ¿O cómo este hermano espiritualmente? ¿Realmente nos hemos puesto como en ese plano? ¿O realmente, ay, como que me pasa algo con él y ya listo, y voy a estar con esa persona? Pero realmente conocemos lo espiritual. Yo creo que a un hombre espiritual le llama mucho más la atención una persona que está dentro de la iglesia, que se preocupa de servir a Dios, pero una persona que no le va a importar nada, ¿cierto? Entonces, el pololeo debiese servir para disfrutarlo sanamente con nuestra pareja y conocerla en cuanto a sus defectos y virtudes. Nosotros cuando pololeamos debemos amar mucho más los defectos que las virtudes. Porque cuando uno ya ama sus defectos, ama a la persona. Pero cuando solamente nos enamoramos de sus virtudes y de sus defectos, ¿no? ¿Qué pasa? Una relación va al fracaso, siempre vamos a andar llevando las cosas en cara. Por eso, chiquillas, es importante. El amor es una palabra, yo creo que es la palabra más grande. El amor, como dice nuestro pastor, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y así realmente es. El amor no es llegar y estar con alguien. No. El amor, Acá dice, el pololeo debe servir para disfrutar sanamente una pareja. Cuando empiecen a pololear, porque nosotros ya estamos en otra etapa, cuando empiecen a pololear y empiecen a sufrir, mejor se alejen. Porque el pololeo no es para sufrir, el pololeo es para disfrutar, es para estar en pareja, es para recibir cariño, para dar cariño. Cuando ya empezamos con la palabra más alta, o si yo te hablé más alto, tú me hablas más alto, eso ya no es amor. Sí, pongan mucha atención, porque el día de mañana les va a servir. Siempre he dicho, si yo puedo decir algo que edifique, lo voy a decir. Tengo 36 años y a mí me toca vivir muchas cosas. Y todo por desobediencia. Insisto, la desobediencia tiene consecuencias. Y si están pololeando o van a pensar en comenzar una relación, disfruten. Cuando ya el pololeo se torna tormentoso, cuando ustedes llegan a su casa y cierran la puerta de los tortazos y están llorando, ¿por qué lloran? Si el pololeo no es para eso, y menos con los hijos de Dios. Con los hijos de Dios tienen que ser partner, ir a un punto de predicación. No sé, pues yo admiro a la hermana Daniela porque yo la conozco de antes. Y ella siempre anduvo con el hermano en el punto de predicación, donde están juntos. Y eso se agradece a una, digamos ustedes como niños. Ven a una pareja de color que siempre andan juntos. ¿No da envidia? Sana. Sí, lo da. Porque las relaciones de amor es eso. Es estar juntos, no es sufrir. Insisto, pónganlo cuando empiecen a pololear y ya empiezan a sufrir, cortar con eso. Dice bien nuestra hermana, cortar por lo sano, porque muchas veces nosotras, como jóvenes, a lo mejor claramente vamos a seguir sí a por el amor, porque eso nos pasa, chiquillos. A mí me pasó, a mí me ha pasado. Yo creo que todos tenemos que vivir esta experiencia. Todos de una u otra forma vamos a vivirlo. A lo mejor una la va a pasar con sufrimiento, o a lo mejor otras la van a pasar con alegría. Pero esto es importante pasarlo de la mano del Señor. Porque si no lo pasamos de la mano del Señor, ¿en qué vamos a caer? ¿Alguien me puede decir? Vamos a empezar a mirar eso. Vamos a empezar a mirar hacia afuera. Y eso es el error más malo que nosotros podemos cometer. Porque, díganme usted, ¿no es más fácil que a uno la saquen que nosotros lo traigamos, cierto? A menos que seamos así como bien convertidos, pero debemos mirarnos como tal y como somos. Nosotros de repente como jóvenes flaqueamos, ¿por qué? Porque nuestra fe no es firme. Debemos procurar y preocuparnos
de estar más cerca de Dios, ya chiquillas, mejores tiempos ya no vienen. Mi pastor lo ha dicho muy seguido hoy en día en la escuela. Ya mejores tiempos ya no vienen. Debemos procurar, chiquillas, de cuidarnos. A lo mejor el diablo está buscando, anda como león rugiente buscando bien lograr. ¿Y a quién nos van a tomar? A nosotras, chiquillas. A nosotras. ¿Ya? Aquí dice. También quiero agregar algo. Cuando acá dice, y en cuanto a sus defectos y virtudes, yo lo que me he dado cuenta que el pololeo siempre va a ser el antesala de lo que viene más adelante. Si va a haber un matrimonio, si va a haber un noviazgo, siempre el pololeo, los elementos que hayan presente en el pololeo, es lo que a mí me va a decir cómo va a ser lo que viene después. Entonces, con esto nosotros nos damos cuenta inmediatamente que si en el pololeo hay cariño, hay comprensión, hay comunicación, en cosas cotidianas, porque ¿para qué vamos a hablar en cosas más grandes? El pololeo es algo más light, algo más relajado. Pero si yo ya veo que en mi pololeo están estos elementos, o por el contrario, hay otros elementos, como de repente de nada, un grito, o un tirón, o de repente una mala palabra, la verdad es que nunca ustedes piensen, para las que todavía están en este camino de encontrar pareja, su pololo, o futuramente se van a comprometer, la verdad es que ustedes nunca piensen que en el matrimonio